¿Alguna vez has visto a alguien trabajar tanto que te hace cuestionar tu propia vida? Imagina esto. Un hombre poderoso sale de una reunión de negocios y descubre algo que nunca debió ver. Su empleada doméstica, esa mujer que limpia su casa cada día con una sonrisa discreta, está parada frente a un puesto de tacos callejero, vendiendo comida bajo la luz tenue de un farol. Todavía lleva parte de su uniforme escondido bajo un abrigo gastado. Sus manos tiemblan de cansancio mientras sirve tacos a desconocidos. Él se queda paralizado. ¿Qué hará cuando descubra la verdad detrás de esa segunda vida? Quédate hasta el final, porque lo que este millonario decidió hacer cambió todo para siempre. Javier caminaba por los pasillos de su mansión en Las Lomas cada mañana, con la misma rutina mecánica de siempre. 43 años, viudo desde hacía casi una década, había construido un imperio de bienes raíces que muchos envidiaban, pero que a él le parecía cada vez más vacío. Las paredes de mármol reflejaban su imagen solitaria mientras revisaba documentos en su tablet antes del desayuno. Nadie lo esperaba en la mesa. Nadie preguntaba cómo había dormido. Solo el silencio implacable de una casa demasiado grande para un hombre que había olvidado qué significaba vivir y no solo existir. El trabajo se había convertido en su refugio y su cárcel al mismo tiempo. Reuniones interminables, contratos millonarios, negociaciones que duraban hasta la madrugada. Todo para no pensar en lo que había perdido cuando su esposa murió en aquel accidente. Todo para no sentir el peso aplastante de la soledad que lo seguía como una sombra, incluso en medio de oficinas llenas de gente. Javier había aprendido a sonreír en público mientras su corazón permanecía congelado en el tiempo. Ese era su mundo hasta que comenzó a notar algo extraño en Rosaura. Rosaura había trabajado en su casa durante casi 2 años. 36 años, delgada pero fuerte, siempre llegaba puntual a las 6 de la mañana para comenzar sus labores. Limpiaba cada rincón de la mansión con una dedicación que Javier rara vez había visto en otros empleados. Lo que más llamaba su atención era su actitud, siempre educada, siempre con una sonrisa amable cuando lo saludaba, siempre discreta como si quisiera ser invisible. Nunca pedía nada extra, nunca se quejaba, nunca llegaba tarde, pero había algo en sus ojos que Javier no lograba descifrar. Una tristeza escondida detrás de esa sonrisa constante, una fatiga profunda que ninguna noche de sueño parecía curar. Él la observaba a veces desde la distancia, mientras ella trapeaba el suelo o preparaba café en la cocina. Sus movimientos eran lentos, como si cada gesto le costara un esfuerzo titánico. Sus hombros parecían cargar un peso invisible que la encorvaba ligeramente hacia adelante. Javier se preguntaba qué historias guardaba esa mujer silenciosa que nunca hablaba de su vida personal. Durante semanas, Javier comenzó a prestar más atención a los detalles. Rosaura llegaba cada mañana con ojeras profundas que el maquillaje no lograba ocultar del todo. Sus manos temblaban ligeramente cuando servía el café. A veces la escuchaba bostezar en el pasillo cuando creía que nadie la veía. Una mañana, mientras ella limpiaba la sala, Javier notó que casi tropieza con la aspiradora. Se acercó rápidamente para sostenerla del brazo. ¿Se encuentra bien, Rosaura?, preguntó con genuina preocupación. Ella se enderezó de inmediato, forzando esa sonrisa educada que siempre tenía lista. Sí, señor Javier, solo un poco de sueño. Disculpe. Pero sus ojos contaban otra historia, una historia de noches sin descanso y días interminables. Javier quiso preguntar más, pero Rosaura ya se había alejado, regresando a sus tareas con esa discreción que la caracterizaba. Algo dentro de él se removió incómodo. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntó a alguien si estaba realmente bien? ¿Cuándo dejó de ver a las personas como personas y comenzó a verlas solo como parte del decorado de su vida automatizada? Los días pasaron y la inquietud de Javier crecía. Observaba cómo Rosaura rechazaba el almuerzo que le ofrecía, diciendo que ya había comido, pero él nunca la veía comer nada. Notaba cómo guardaba las sobras de la cocina con cuidado especial, envolviéndolas como si fueran tesoros. Una tarde, mientras firmaba unos documentos en su estudio,
La escuchó hablar por teléfono en voz baja desde el pasillo. «Mamá, ya voy para allá». «Sí, compré las medicinas. No te preocupes, alcanza. Los niños comieron bien, ¿verdad?». Su voz sonaba cansada pero llena de ternura. Javier sintió una punzada en el pecho. Rosaura tenía una familia que dependía de ella. Una madre, hermanos. Responsabilidades que ella cargaba sola mientras limpiaba casas ajenas con una sonrisa que escondía batallas diarias. De pronto, su mansión inmensa le pareció más vacía que nunca. Él tenía todo el dinero del mundo, pero nadie que lo esperara en casa. Ella no tenía nada, pero lo daba todo por los suyos. ¿Quién era realmente el rico entre los dos? La pregunta lo persiguió durante días sin encontrar respuesta. Una noche de martes, Javier salió de una reunión en Polanco cerca de las 10:30 de la noche. La junta había sido larga y tediosa, llena de inversionistas que solo hablaban de números y porcentajes. Manejaba su camioneta por Avenida Reforma hacia su casa cuando decidió tomar un camino diferente. No tenía prisa por llegar a esa mansión vacía. Dio vuelta por calles que normalmente evitaba, zonas más humildes de la ciudad que rara vez visitaba. Fue entonces cuando vio algo que lo hizo frenar en seco. A 2 cuadras de distancia, bajo la luz amarillenta de un farol en una pequeña plaza, había un puesto de tacos, y frente a ese puesto, atendiendo a un cliente con movimientos mecánicos de puro cansancio, estaba Rosaura. Llevaba un delantal manchado sobre lo que parecía ser parte de su uniforme de trabajo, su cabello recogido de manera apresurada. Sus ojos miraban hacia abajo mientras preparaba tortillas en el comal. Javier sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. Se quedó paralizado dentro de su camioneta, observando una escena que nunca imaginó presenciar. ¿Cuántas horas llevaba ella trabajando sin parar desde que salió de su casa? Javier apagó el motor de su camioneta y se quedó sentado en la oscuridad, incapaz de procesar lo que veían sus ojos. Rosaura estaba ahí, a pocos metros de distancia, en un mundo completamente diferente al de su mansión en las lomas. La plaza era sencilla, rodeada de pequeños negocios familiares que ya estaban cerrando sus cortinas metálicas. Algunos vendedores ambulantes empacaban sus mercancías en carritos desvencijados. El puesto de tacos de Rosaura era modesto. Una mesa plegable cubierta con un mantel de plástico, un comal sobre una parrilla de gas, contenedores con carne, cebolla, cilantro y salsas caseras. Nada lujoso, nada pretencioso. Solo lo necesario para ganarse unos pesos extras después de una jornada completa de trabajo. Javier observaba cada detalle con una mezcla de asombro y vergüenza. Mientras él se quejaba del tráfico en su camioneta de lujo, ella cruzaba media ciudad para llegar a ese rincón olvidado y trabajar hasta la medianoche. Mientras él cenaba en restaurantes caros con socios de negocios, ella preparaba tacos para desconocidos que tal vez ni siquiera le daban las gracias. La escena frente a él era un espejo brutal de realidades que vivían en el mismo país, pero en universos paralelos. Desde su posición, Javier podía ver el rostro de Rosaura bajo la luz tenue del farol. Ya no llevaba esa sonrisa educada que mostraba en la mansión. Su expresión era de agotamiento puro, los hombros caídos, los ojos entrecerrados por el cansancio, las manos que temblaban ligeramente mientras cortaba cebolla y servía tortillas calientes. Un hombre de overol se acercó al puesto y ordenó 3 tacos de bistec. Rosaura asintió sin decir mucho. Preparó la orden con movimientos automáticos y recibió unas monedas que guardó en una bolsa de tela amarrada a su cintura. El cliente se fue sin mirarla a los ojos. Para él, Rosaura era solo otra vendedora ambulante, más en las miles que poblaban las calles de la Ciudad de México. Pero para Javier, ella era la mujer que cada mañana entraba a su casa con dignidad y trabajaba sin descanso para mantener a una familia que él ni siquiera sabía que existía. Una familia que dependía de esos tacos nocturnos para sobrevivir. Una familia que esperaba en algún lugar de esa ciudad inmensa mientras ella sacrificaba su salud y su sueño por unos pesos que jamás serían suficientes. Javier quiso bajar de la camioneta, acercarse, decir algo, pero se quedó paralizado. ¿Qué podía decir?
¿Qué derecho tenía él a invadir ese espacio donde Rosaura luchaba por su vida? Se sintió como un intruso observando algo demasiado íntimo, demasiado doloroso. Recordó todas las mañanas en que ella llegaba a su casa exhausta y él apenas le dirigía un saludo distraído antes de irse a sus reuniones. Recordó todas las veces que la vio limpiando el piso mientras él caminaba sobre ese mismo piso sin siquiera notar su presencia. La había tratado con respeto, sí, pero con ese respeto distante que se le da a alguien que solo existe para hacer un trabajo. Nunca le había preguntado por su familia. Nunca le había preguntado si necesitaba algo. Nunca le había preguntado si estaba bien. Simplemente había asumido que ella estaba bien porque siempre sonreía. Qué fácil era vivir en su burbuja de cristal, donde los problemas se resolvían con dinero y las personas eran solo nombres en una nómina. Qué cómodo era no ver el sufrimiento que existía a centímetros de distancia. La vergüenza lo golpeó con tanta fuerza que tuvo que cerrar los ojos un momento. Pasaron 15 minutos, luego 30. Javier seguía ahí, observando. Rosaura atendió a 4 clientes más. Una pareja joven que reía mientras comía, un señor mayor que parecía conocerla porque le preguntó por su mamá, 2 muchachos que se quejaron del precio de los tacos y Rosaura solo bajó la mirada sin responder. Cerca de las 11:30 de la noche, la plaza estaba casi vacía. Rosaura comenzó a recoger sus cosas con la misma meticulosidad con la que limpiaba la mansión. Guardó los contenedores de comida en hieleras desgastadas. Limpió el comal con un trapo viejo. Dobló el mantel de plástico y lo metió en una bolsa raída. Sus movimientos eran lentos, como si cada gesto le costara el último aliento de energía que le quedaba. Javier notó que se detuvo un momento. Se apoyó en la mesa con ambas manos y respiró profundo. Luego, se pasó el dorso de la mano por la frente, secándose el sudor mezclado con lágrimas que tal vez nadie más vio. Pero Javier las vio, y algo dentro de él se rompió en 1000 pedazos. No podía quedarse allí solo mirando, no podía regresar a su mansión y fingir que no había visto nada. Javier arrancó la camioneta y se alejó de la plaza antes de que Rosaura pudiera verlo. Condujo por las calles nocturnas de la ciudad sin rumbo fijo, con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Cómo era posible que una mujer trabajara desde las 6 de la mañana hasta pasada la medianoche solo para sobrevivir? ¿Cómo era posible que el salario que él le pagaba, que a él le parecía justo y generoso, no fuera suficiente para cubrir sus necesidades básicas? La respuesta era obvia pero brutal, porque México estaba lleno de Rosauras. Millones de personas que trabajaban 2 o 3 empleos solo para pagar medicinas, comida, renta. Personas invisibles que mantenían funcionando las casas de los ricos, las oficinas de los empresarios, las calles de las ciudades. Personas que sonreían porque no tenían otra opción. Javier llegó a su mansión pasada la medianoche. Se quedó sentado en el garaje durante varios minutos, mirando las paredes impecables que Rosaura limpiaba cada día. Mañana ella llegaría a las 6 como siempre, y él ya no podría ignorar la verdad. Tenía que hablar con ella, aunque no sabía qué diablos iba a decir. Javier apenas durmió esa noche. Daba vueltas en la cama mientras su mente reproducía una y otra vez la imagen de Rosaura bajo aquel farol, preparando tacos con manos cansadas. Se levantó a las 5 de la mañana, algo que no hacía desde sus primeros años como empresario. Se duchó, se vistió y bajó a la cocina mucho antes de lo habitual. Preparó café y se sentó a esperar. El reloj marcaba las 5:40 cuando escuchó el timbre de la entrada de servicio. Su corazón latió más rápido. Caminó hacia la puerta trasera y la abrió personalmente, algo que jamás hacía. Rosaura estaba del otro lado, con su uniforme impecable y esa sonrisa educada de siempre. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Javier, algo cambió en su expresión. Una sombra de sorpresa cruzó su rostro. «Buenos días, señor Javier», dijo con voz suave, casi tímida. Él notó las ojeras profundas, más marcadas que nunca.
Notó cómo sus manos apretaban con fuerza la correa de su bolsa gastada. Notó el miedo apenas disimulado en su mirada. Antes de que Javier pudiera articular palabra, Rosaura dio un paso hacia adelante con urgencia. «Señor Javier, necesito hablar con usted», dijo rápidamente, con la voz quebrándose ligeramente. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Yo sé que usted me vio anoche». Las palabras salieron como una confesión dolorosa. Javier sintió un nudo en la garganta. Por supuesto que ella lo había visto. La camioneta negra estacionada frente a la plaza no era exactamente discreta. «Señor, yo puedo explicarlo», continuó Rosaura, ahora con las palabras atropellándose unas con otras. No quería faltarle al respeto. No quería que pensara que su trabajo no es suficiente para mí. Es solo que mi mamá está enferma y necesita medicinas muy caras. Mis hermanos todavía están estudiando y yo soy la única que puede mantenerlos. El dinero que usted me paga es justo. Lo es, pero no alcanza para todo y yo no quería pedirle más porque usted ya ha sido muy bueno conmigo». Su voz temblaba cada vez más. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Por favor, no me despida. Prometo que voy a seguir llegando temprano. Prometo que mi otro trabajo no va a afectar mis labores aquí. Por favor». Javier se quedó paralizado viendo a esa mujer orgullosa y fuerte derrumbarse frente a él. Rosaura, que siempre había sido tan discreta, tan reservada, ahora estaba ahí suplicando por conservar un trabajo que la estaba matando lentamente. Ella pensaba que él estaba molesto, pensaba que la había seguido para despedirla, pensaba que su doble esfuerzo era motivo de vergüenza y no de admiración. El peso de esa realidad cayó sobre Javier como una tonelada de ladrillos. Durante 2 años había sido un buen patrón según los estándares básicos. Pagaba a tiempo, daba prestaciones de ley, nunca había faltado al respeto, pero eso era lo mínimo. Nunca se había tomado la molestia de conocer realmente a la persona que trabajaba en su casa. Nunca le había preguntado por su familia, por sus sueños, por sus miedos. La había visto como una empleada eficiente y nada más. Y ahora ella estaba ahí, pidiéndole perdón por trabajar hasta la extenuación solo para sobrevivir. La vergüenza que Javier sintió en ese momento fue peor que cualquier fracaso empresarial que hubiera experimentado en su vida. Javier levantó las manos en un gesto pausado, casi suplicante. «Rosaura, espere», dijo con voz firme pero gentil. «Por favor, no llore. No vine aquí para despedirla». Ella lo miró con los ojos rojos, confundida, sin entender. Javier respiró profundo antes de continuar. Las palabras que había ensayado toda la noche de pronto le parecieron insuficientes, pero tenía que decirlas de todas formas. «Yo no estoy decepcionado de usted. Para nada. Estoy avergonzado de mí mismo». Su voz se quebró ligeramente al pronunciar esas últimas palabras. Rosaura parpadeó sorprendida. «Estoy avergonzado porque nunca le pregunté si estaba bien, porque la vi llegar cansada cada mañana durante meses y nunca me molesté en averiguar por qué. Porque le pago un salario que a mí me parece justo, pero que claramente no es suficiente para que viva con dignidad». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Usted no me debe ninguna explicación, Rosaura. Soy yo quien le debe una disculpa por haber sido tan ciego». El silencio que siguió fue denso y cargado de emociones que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Rosaura se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, todavía sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. «No está molesto?», preguntó con voz pequeña. Javier negó con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta que amenazaba con quebrarlo. «Molesto no es la palabra. Estoy impresionado, admirado. Usted trabaja desde las 6 de la mañana aquí, luego va a vender tacos hasta pasada la medianoche y aún así llega puntual al día siguiente con una sonrisa en el rostro. Eso no es normal, Rosaura. Eso es heroico». Ella bajó la mirada, incómoda con el elogio. «No soy heroína, señor Javier. Solo hago lo que tengo que hacer». Javier dio un paso hacia ella, manteniendo una distancia respetuosa.
Y ese es exactamente el problema, que tenga que hacer todo eso sola, que tenga que sacrificar su salud, su descanso, su vida entera solo para que su familia coma. Eso no está bien. Rosaura levantó la vista, y por primera vez en 2 años, Javier vio algo diferente en sus ojos, esperanza mezclada con miedo de atreverse a creerla. ¿Qué va a hacer?, susurró. Javier sonrió por primera vez en días, una sonrisa genuina que no había sentido en mucho tiempo. Voy a empezar por hacer lo que debía hacer desde el principio, escucharla. Esas palabras cambiaron algo en el aire entre Javier y Rosaura. Ella aceptó entrar a la cocina todavía nerviosa, todavía sin entender completamente qué estaba pasando. Javier le preparó una taza de café y se sentó frente a ella en la mesa del desayunador, algo que rompió completamente la dinámica patrón-empleada que habían mantenido durante 2 años. Durante la siguiente hora, Rosaura habló, al principio con voz temblorosa y palabras medidas, como si cada frase pudiera ser usada en su contra. Pero poco a poco, conforme Javier escuchaba sin interrumpir, sin juzgar, sin ofrecer soluciones inmediatas, ella comenzó a abrirse. Le contó sobre su madre, una mujer de 62 años que había trabajado toda su vida como costurera hasta que la diabetes le arrebató la vista parcialmente. Le habló de sus 2 hermanos menores, Carlos, de 19 años, que estudiaba mecánica automotriz en un instituto técnico, y Lupita, de 16, que cursaba la preparatoria y soñaba con ser maestra. Rosaura había asumido el papel de padre y madre desde que su propio padre los abandonó hace más de 10 años. Todo recaía sobre sus hombros. Las palabras de Rosaura pintaban un retrato de sacrificio que Javier jamás había imaginado. Ella trabajaba en su mansión de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Luego tomaba 2 camiones para llegar a su casa en Iztapalapa, un viaje de casi 2 horas atravesando la ciudad completa. Preparaba la cena para su familia, ayudaba a Lupita con la tarea, daba las medicinas a su mamá, y después de que todos se dormían, salía a vender tacos desde las 8 de la noche hasta pasada la medianoche. Dormía 4 horas si tenía suerte. Los fines de semana hacía el doble de tacos porque había más clientes. No había descanso, no había tregua, solo un ciclo interminable de trabajo y más trabajo que la consumía lentamente.